Y estoy contento cuando el Señor Jesucristo nos reta a todos nosotros. Vamos a continuar con la enseñanza o la serie que comenzamos la semana pasada. Se llama Diseños. Y la semana pasada nos enfocamos en observar a través de la Escritura la forma en que Dios nos creó. Todos nosotros somos creación de Dios. Él nos formó, dice el Salmo 139, tú formaste mis entrañas. Y cuando estaba en el vientre de mi madre, tú me conociste, miraste mi embrión. O sea, Dios miró todo el proceso de la creación en sí. Muchos de nosotros estamos aquí no porque fuimos planeados. Muchos estamos por casualidad, muchos estamos porque sin planear de nuestros papás, pero el hecho es que estás aquí. Y si estás aquí, aunque no hayas formado parte de esos planes, déjame decirte esta tarde que sí eres parte del plan de Dios. Que Dios tiene un propósito para tu vida. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, dice la Escritura que fuimos creados por Dios y nos puso a nosotros para que nosotros estuviéramos en buenas obras que Él había creado de antemano. Lo cual me lleva a pensar a mí con mucho gusto que Dios tiene un propósito específico para ti, como lo fue también la forma que te diseñó a ti. Tú estás diseñado por Dios con un propósito específico, con una razón específica. Y eso me trae a mí mucha alegría el saber que no eres parte de la casualidad, sino que eres parte de un plan divino, el plan de Dios. Y en esta tarde quiero hablar acerca de cómo Dios nos construye y también Dios construye estructuras alrededor de nosotros para que nosotros vivamos a través de ellas. La realidad es esta: estamos en tiempos muy difíciles, donde nuestros hijos, nuestras familias están siendo atacadas en diferentes formas. El enemigo está atacando a muchas personas físicamente, emocionalmente. La economía de muchas personas sufren. Espiritualmente, muchas personas están siendo atacadas. Tus relaciones están siendo atacadas. Pero yo traigo una buena noticia para todas aquellas personas que han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Nosotros tenemos promesas dadas por Dios en nosotros, que mucho más allá de las circunstancias donde estás, mucho más allá de lo difícil que es tu situación, Dios tiene una salida, Dios tiene un plan para ti, Dios te puso para que andes en buenas obras. Y permíteme decirte esta tarde de parte de Dios: tú vas a emerger de esa situación, tú vas a vencer esa situación, tú vas a conquistar esa situación, porque servimos a un Dios vivo, un Dios que hizo estructuras para que nosotros fuéramos personas que vencemos en esta vida y que vivimos de acuerdo a sus propósitos. Por eso me gusta mucho lo que dice Job en el capítulo 19, en el verso 25. Yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo de la tierra se va a levantar. Y esa es una realidad. Nosotros servimos a un Dios vivo. Amén. Dios es un creador que siempre tiene un plan de salvación para nosotros. Les voy a pedir que por favor lean conmigo en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 7. Y es muy interesante esta plática. Para mí es un reto, porque si logramos entender lo que Dios nos está hablando y nos va a hablar en esta tarde, vamos a salir de este lugar con una mentalidad transformada y con un deseo y un plan de parte de Dios para sacarnos adelante de las situaciones donde nos encontremos. Dice en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 7: por la fe, Noé, habiendo recibido revelación de cosas que no se veían, aparejó, o lo mismo es, preparó con mucho cuidado el arca para que su casa se salvase.
noche, esta tarde, la pregunta del millón es: ¿qué estás construyendo tú? Porque todos estamos construyendo en nuestra vida algo, sea para bien o sea para mal, la verdad. Pero todos estamos construyendo algo. ¿Qué estás construyendo tú? A Noé, el Señor le revela y le dice: voy a destruir la tierra, pero muchos se van a ahogar. Vas a mirar amigos, vas a mirar familiares, vas a mirar conocidos, compañeros de trabajo, vas a mirar muchas personas que se van a estar ahogando, pero tú no te vas a ahogar. Mi promesa para ti es que tú te vas a salvar, pero solamente que construyas una arca. Solamente si tú construyes una arca, te vas a salvar, y se van a salvar tus hijos, y se va a salvar tu familia. Y la realidad de las cosas, si ustedes piensan conmigo un momento, se van a dar cuenta que estamos en tiempos donde mucha gente se está ahogando, están pereciendo. Muchas familias en sus relaciones se están hundiendo y no saben qué hacer, no encuentran a la familia. Muchos negocios se hunden y no encuentran la salida, no encuentran cómo hacerle. Muchas relaciones entre padres e hijos están graves, se están hundiendo y no saben cómo hacerle. Esa es una realidad. No podemos tapar el sol con un dedo cuando es tan claro alrededor de nosotros. Hay tanto quebranto, tanto lloro, tanto gemir, tanto sufrimiento. Pero tú, al cristiano, si logra construir lo que Dios le está pidiendo que construya, créeme que la intención de Dios es que no te hundas. El cristiano no se puede hundir cuando está trabajando y está agarrado de la mano de Dios. En el libro de Lucas, el Señor Jesucristo dice que en los últimos días iba a ser como en los días de Noé. Y es una realidad. En los días de Noé estaba pésima la situación, era terrible. Mucha maldad. En sí dice en el libro de Génesis, en el capítulo 6, versos 5 y 6, dice lo siguiente. Se sorprende uno cuando mira esto, porque la intención de Dios no era esta para el hombre, pero dice Génesis capítulo 6, versos 5 y 6, algo que es muy revelador para nosotros, porque en estos días, dice el Señor Jesús, que en estos días la venida del Hijo del Hombre iba a ser como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Aquí está la respuesta. Dice verso 5, Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todas las tendencias de los pensamientos de su corazón era continuo solo al mal. Entonces Jehová se lamentó de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. El hombre estaba continuamente al mal, como en estos días. En estos días miramos en las noticias cosas que son terribles, que no hubiéramos mirado en los tiempos cuando vivíamos en México, cuando éramos niños, que nuestro pasatiempo era jugar con canicas, con las rodillas, el pantalón de las rodillas rotas. No sé cuánto les tocó, que venía mi mamá y agarraba parches del América o del Cruz Azul y se los pegaban con una plancha para no comprarnos pantalones nuevos. Esos tiempos eran muy diferentes ahora. Ahora nosotros estamos experimentando y viviendo cosas que no vivimos en aquel tiempo. Por eso yo creo que es necesario que nosotros meditemos en qué estamos construyendo. ¿Qué fue la respuesta de Dios ante esta situación? ¿Qué es lo que Dios dice? Pues la respuesta de Dios a una situación tan difícil fue la siguiente: Noé, constrúyete una arca. La arca es para mi propósito. Mi propósito es no destruir a todos. Mi propósito es que la maldad sea destruida, pero tú y tu familia van a ser salvas. El propósito de hacer un arca o una estructura de acuerdo al corazón de Dios era para que Dios se manifestara a través de esa arca, para que Dios fuera revelado, el propósito de Dios de salvación para el hombre, para que nosotros pudiéramos ver a Dios manifestar su poder en medio nuestro, para que Dios, el omnipotente y todopoderoso, apareciera y nosotros pudiéramos mirar y observar su obra. Para eso son las estructuras, para que Dios obre y se manifieste
recibir la revelación de que Jesucristo es el que está obrando en medio nuestro. Dios se mueve a través de estructuras. Lo podemos mirar desde el libro de Génesis. En el primer capítulo, cuando Dios divide, lo primero que hace es que la tierra es un desorden. Está desordenada y está vacía. El Espíritu de Dios se mueve alrededor de la tierra, dice Génesis. Lo mismo está ocurriendo en la vida de muchas personas. Hay un desastre. Sus vidas desordenadas y vacías. ¿Y qué es lo que está buscando Dios? Una oportunidad. Que el hombre le abra la puerta de su corazón para entrar y empezar a traer orden, así como lo trajo en la tierra a un principio. Dios separa la luz de las tinieblas y dice la Escritura que a las tinieblas les llamó noche y a la luz le llamó día. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Todos nosotros estamos viviendo conforme a la estructura de Dios. Dios hizo los días y las noches y nosotros no tenemos nada que ver en esa parte de la creación. Nosotros solamente vivimos de acuerdo a la estructura que Dios manifestó, que Dios estableció en la tierra y en el universo entero. Hay tantas cosas que ocurren. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera estructurado los tiempos? Por ejemplo, que tuvieras día, noche, y después día, y después noche. Que no hubiera una estructura. Perderíamos el sentido del tiempo. Viviríamos unas vidas muy desorganizadas y vidas que no producirían. ¿Qué ocurre cuando nosotros no nos sujetamos a la estructura de Dios para nuestras vidas? ¿Sabes tú que Dios hizo el día para que nosotros laboremos y la noche para que descansemos? ¿Qué ocurre cuando nosotros decimos, yo no quiero vivir con las estructuras de Dios, yo quiero hacer mi propia estructura? Te duermes a la hora que se te da la gana y te despiertas a la hora que se te da la gana. ¿Qué pasaría si tú decides en una temporada de tu vida dormir de más? Seguramente lo primero que iba a ocurrir en tu vida es que ibas a perder el trabajo, cuate, ¿verdad? Gracias a la estructura de Dios sabes que te tienes que levantar temprano y tu vida está estructurada, sabes que tienes que entrar a cierta hora al trabajo y de ahí te vuelves un hombre productivo. Pero ¿qué pasaría si no siguieras esa estructura? La gente no sabría dónde encontrarte. No está dormido, no está dormido, ahorita está despierto. No, si está dormido, no está despierto. Es que nadie conoce las horas cuando tú duermes y las horas cuando estás despierto porque no tienes estructura. Te duermes a la hora que te da la gana y te despiertas a la hora que te da la gana. ¿O qué pasaría al revés? ¿O qué pasa cuando un hombre decide tomar su propia estructura y dice, yo ya decidí no dormir por 5 días seguidos, he decidido ponerme en huelga de sueño y no voy a dormir? Se los advierto a todos, no voy a dormir por 5 días. ¿Sabes qué ocurre cuando tú rompes la estructura de Dios? ¿Sabes que nuestro cuerpo necesita descansar? Lo primero que tú empiezas a hacer cuando estás desvelado es que tu nivel de sensibilidad se dispara, te vuelves súper insensible, te irritas muy fácilmente, ¿verdad? ¿Cuántos han estado desvelados porque le chambeaste mucho y la verdad no quieres ni oír ni misa, nada, ¿verdad? ¿Qué pasa también cuando una persona está súper desvelada? Pierde la sensibilidad, la receptividad. Se te van las cosas, la mente se te opaca, no piensas con claridad, el sentido del tiempo se te va. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos desvelados también? Ayúdenme, díganme algo, piensen, ¿qué pasa cuando estás desvelado? No funcionas igual. Tu sentido de la alerta se disminuye tanto que te puede pasar un accidente tras accidente, porque tu sentido de la alerta no está conectado con la fuerza de tu cuerpo, con la energía de tu cuerpo. Estás desconectado, el cuerpo te empieza a gritar y a gemir, quiero descansar. Te puedes quedar dormido en el carro porque no le hiciste caso a tu cuerpo y quieres seguir manejando, puedes ocasionar un accidente. Dios hizo una estructura para que nosotros vivamos en esa estructura, y mientras nosotros vivamos en la estructura de Dios, vamos a vivir vidas productivas y vidas que van creciendo.
¿Sabes tú que la estructura de Dios es tan importante que divide la noche del día y en la noche pone la lumbrera mayor que vendría a ser la luna? ¿Sabes tú lo que ocurre en las noches cuando tú estás dormido? Cómo Dios sigue manteniendo la estructura que gracias a la existencia de la luna hay una atracción magnética sobre la Tierra que la hace inclinarse 23 grados y son esos 23 grados los que permiten que nosotros tengamos 4 estaciones del año. ¿Sabes tú que si nosotros quitáramos la luna de la Tierra y la apartáramos, seríamos 2 polos rectos que nos congelaríamos fácilmente? ¿Sabes tú que la luna en las noches tiene una atracción y un magnetismo sobre el mar que hace que las olas se muevan para un lado y para otro en la orilla de la tierra, arrastrando toda la basura que cae al mar todos los días? ¿Sabes tú qué tan importante es esta estructura que Dios hizo? Que en el día el sol está quemando la tierra y el mar está absorbiendo mucho de ese calor que está emanando del sol, y que en la noche Dios lo hizo para que en la noche el agua del mar está soltando ahora ese calor y nosotros podemos tener temperaturas donde podemos vivir. Eso me muestra a mí que en verdad nosotros vivimos bajo la estructura de Dios. ¿Qué pasaría si tú entras a un gimnasio y dices, ¿saben qué? Ahora sí me voy a poner cañón, voy a hacer mucho ejercicio, me voy a poner como Pancho Pantera, ya lo decidí. Y ¿saben qué? Desde mañana, lunes, apúntenlo por favor, lunes voy a empezar. Alex empezó el lunes al gimnasio y entro bien león al gimnasio y agarro las pesas más grandes y empiezo a levantar pesas. Pero ¿qué pasa si le sigo haciendo sin ninguna estructura en mi vida? Me voy a tronar, voy a reventar. Tarde o temprano uno de mis músculos se va a desgarrar porque no tengo estructura. Necesito un instructor que me enseñe y que me dé una estructura y que me diga, Alex, lo primero que necesitas es empezar con las pesas pequeñas. Empieza a ejercitarte. Ya que tu músculo vaya creciendo, le vamos a ir aumentando peso. Y también necesitas comer estas comidas. Y también, aparte de comer esas comidas, necesitas tú dormir estas horas, dormir bien. Y déjame decirte que si tú persistes con esta estructura que te doy, dentro de 6 meses vas a tener tu deseado six-pack en lugar de un 24. Nosotros necesitamos estructuras en el hogar. Necesitas estructurar tu matrimonio. Nosotros, mi esposa y yo, tenemos una estructura donde sabemos que ya estamos chocando y sabes que nos salimos, porque sabemos que necesitamos pasar tiempo juntos, porque seguimos siendo seres humanos. No las sabemos todas, honestamente, no tenemos todas las respuestas en la vida. Pero lo que sí sabemos es que si guardamos nuestra relación, nuestro hogar va a ser saludable. Y nuestra hija va a ser afectada, nuestros hijos, todo lo que hacemos va a ser saludable. Pero se puede oír un poquito cursi, ¿verdad? Como que no se oye de novela. Cuando yo te aconsejo, ¿has salido con tu esposa? No, pues es que los niños, Alex. Y me empiezas a decir cosa tras cosa, como excusa para no pasar tiempo con tu esposa. Y de esa forma no tienes estructura. Y si no tienes estructura, te vas a ahogar, te vas a hundir. Vas a querer que te aviente después un salvavidas y lo único que voy a poder hacer es aventarte Juan 3:16. La estructura tiene que funcionar en nuestro hogar. Esposo, esposa, matrimonio, hijos, familia, iglesia, iglesia, comunidad. Es la estructura de Dios. Y antes de esposo, esposa es hombre y Dios. Ahí comienza nuestra estructura. Ahora, fíjense esto. Génesis 6, capítulo 6 también. Génesis 6, perdón, estoy cantinfleando. Génesis 6, versos 14 al 18. Dios le dice esto. Hazte una arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y las vas a calafatear con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera harás
de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por parte de arriba, y pondrás las puertas del arca a su lado, y le harás piso bajo, piso segundo y piso tercero, 3 pisos. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir a toda carne. La razón ya la veremos, ¿verdad? Porque había mucha maldad. Toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que haya en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. 2 puntos importantes que me gustaría tocar con ustedes. Uno, muy importante, que si se nos pasa este punto, probablemente nos vamos a pasar por alto la parte más importante que yo quiero compartir esta tarde con ustedes. Y es que el arca era para toda la familia. Es necesario que cuando tú estás estructurando algo en tu hogar para sacar a tu familia adelante, para que salgan todos hacia arriba y emerjan, es necesario que todos brinquen en el arca. Es muy terrible mirar cuando en un hogar la mujer quiere buscar a Dios, pero el hombre no. Al hombre no le interesa mucho, no quiere nada que lo relacione con Dios, porque relacionarse con Dios le va a atraer el ser un hombre comprometido, el ser un hombre que va a mostrar integridad, porque eso es lo que nos demanda la Escritura a los que somos padres de familia o que somos cabeza de hogar. Entonces es muy terrible mirar cuando una parte de la familia sí quiere, está construyendo algo, una estructura familiar para salir adelante, y los otros no. Es muy difícil que un hombre quiera construir una estructura económica en su casa y la mujer diga: no, yo no, a mí me gusta la tarjeta, los tarjetazos son divinos, son de Dios, pagas cuando puedes. Y ¿sabes qué? Es terrible eso. Te voy a decir por qué es terrible. Porque le estás haciendo hoyos a la barca de tu casa, porque se va a hundir. Y nuestro equipo, no somos un equipo con hombres que están metiendo goles en su propia portería contra su propio equipo. No metas más penaltis en tu casa, únete a la barca. ¿Cómo le puedes hacer? Tenemos que ser prácticos, honestamente. Vamos a tocar este punto de la economía, por ejemplo. Si tú no tienes una estructura en tu economía, entonces vas a caer en el hoyo. Nosotros, ¿cómo le hacemos para subirnos todos en la estructura y poder salir adelante de las deudas que tenemos hasta este momento? Yo te digo una cosa: ¿cuántos de los que estamos aquí, no levantes tu preciosa manita, por favor? ¿Cuántos tienen una estructura en su casa económica, un presupuesto? ¿Sabes por qué no lo tenemos? Porque nunca supimos, ni nunca nos hemos interesado, ni nunca hemos agarrado información para estructurarnos en nuestra vida. Y recuerda que cuando tú haces una estructura de acuerdo al corazón de Dios, es para que Dios se manifieste, para que Dios se revele en la estructura que Dios te está dando para que tú la hagas. Si tú estás tratando de hacer una estructura económica en tu casa, yo te recomiendo que también hagas partícipes a tus hijos, aún a los que no trabajan. Un día un chavo, estamos platicando y me dice: no, mis papás, olvídate de que vaya al retiro, son bien agarrados. Yo le digo: te voy a pedir un favor, antes de seguirle, que en esta semana le pidas a tu papá y a tu mamá cuánto ganan, y que les preguntes cuáles son los gastos de la casa, la renta, los pagos del carro, los pagos de la aseguranza y todo lo que conlleva los gastos de la casa, todos. Pasaron las semanas y no lo había migrado, y después me encontré con este chavo que era un amigo mío. Y le digo: oye, ¿qué onda? ¿Me agarraste lo que te pedí? Dice: sí. Y dice: ¿sabes qué? Yo nunca me había dado cuenta cuánta lana mis papás gastan al mes. Y nunca me había dado cuenta que lo que ganan apenas está alcanzando. Yo pensé que eran así nada más por agarrados. Le digo: mira, yo sé que no trabajas, ¿qué puedes hacer? Y
se quedó pensando, ¿no? Leo, dime honestamente, ¿cuánto tardas en darte un regaderazo? No, pues a veces hasta media hora. Y si eres de esos chavos que están con el iPad y el Facebook en la casa y dejas el agua correr, probablemente tardas más que media, ¿verdad? ¿Cuántos tienen que tocar el baño para que les abran? De los que tenemos un solo baño y nada más oyes el clic, y es que están mensajeando ahí en el baño, ¿verdad? Y el agua se está tirando. Digo, ¿sabes tú que puedes ayudar a tu casa dándote unos regaderazos más cortos? Porque el agua tiene que calentarse. Para calentar utilizan gas o luz. Y cuando más luz gastan o más gas gastan más lana, ¿verdad? Entonces, si tú te das una ducha menos larga, les estás ayudando a tus papás. Ahora, yo sé que tú eres bien buena onda y bien cool en la iglesia, en la escuela, y quieres llegar a pantalla de todo el mundo. Y está bien, es tu rollo si quieres hacer eso. Pero si vamos a ser honestos, te vas a dar cuenta que le estás exigiendo a tus papás que te compren unos tenis Jordan de $160 para que después andes pisando encima de $160. Algo que a tu papá le va a tocar trabajar un turno doble y va a llegar cansado y va a llegar sin sensibilidad y todavía quieres tú aventarle todas tus broncas. ¿Sabes qué me estás ayudando? Pero ¿qué tal si en lugar de los Jordan de 160 le dices, pues ahora le puedes jefe, aunque sea unos Nike de 80, ¿no? Ya le ayudaste, ¿no? Se oye bien sencillo y sí lo es. Sí lo es, y nosotros empezamos a medirnos y a hacer una estructura. Yo te digo una cosa, que si tú quieres comprar algo ahorita sin estructura, porque lo quieres sin estar preparado, lo único que vas a hacer es poner una piedra más pesada en tu barco y tarde o temprano se va a hundir. Pero yo te aconsejo, y te doy un consejo estilo Pablo. ¿Sí? Pablo lo mandaron preso al cuate y él dice, ¿sabes qué? Soy judío y soy romano, quiero ver a César. Lo agarran, lo suben en un barco y lo mandan hasta Italia, a Roma. Y yendo en el camino, llegan a una isla y no quieren pasar allá el invierno porque era muy incómodo. Y Pablo les dice, ¿saben qué? Se viene un temporal grueso, no nos conviene salir de aquí, vamos a invernar aquí. Pero el centurión no le hace caso al consejo de Pablo, le hace caso al capitán del barco y a la tripulación. Y dice, no, vámonos, órale, ya sabes, somos del distrito, donde quiera. Y se van. Y estando en el mar se viene un huracán. Y dan el nombre en Hechos capítulo 27, todavía puedes ver esta historia. Dan el nombre del huracán. Y que se pierden los cuates. El viento los hizo para donde quería porque no había estructura en ellos. Los hizo para donde quería y dice la escritura que pasaron días donde no veían las estrellas, o sea, oscuro por muchos días. Ahí sí se rompió la estructura y como no había estructura se perdieron, y dice la escritura que perdieron la esperanza de vivir y empezaron a tirar todo por la borda del barco, a deshacerse de cosas, pero solamente Pablo, que tenía una estructura de oración, se mete a oración y después sale y dice, hey, cuates, les hubiera convertido que hubieran escuchado mi consejo para no tener tan grande pérdida. Pero no se preocupen, aunque son mala onda, Dios ha estado conmigo y me dijo, Pablo, diles, no se va a perder ninguna vida. Sí, cosas materiales, pero todos los que están aquí van a sobrevivir. Ahora, en buena onda, escucha el consejo. No te entarjetes. Si tú haces una estructura económica, familiar, que todos brinquen a la barca, háblale a tus hijos, siéntalos contigo, hagan sus cuentas de lo que entra y de lo que sale, para que desde los chiquitos empiecen a pensar cómo pueden ayudar a sus padres a salir triunfantes de esta situación. Pero como muchos padres no queremos pasar tiempo con nuestros hijos enseñándoles, nos es más fácil el tarjetazo. Ya para que no estén molestando el mocoso.
Ay, ya me cansó. O vieja, tú trata con él, porque si yo trato con él, ya sabes que conmigo no se le acaba. Y sabes que tomamos esas actitudes en lugar de explicarles a nuestros hijos. Ellos entienden. Aunque te digan, ay, no, mi inglés, no hablo español, sí hablan español. Y les vas a comer menudo, y te van a decir, no, I don't like it. Si no hablas español, ¿cómo entendiste? Entiendes lo que quieres, es la realidad. Si tú agarras, te sientas con tus hijos, tienes 4 tarjetas, ¿sí? Y hacen un plan para pagar primero las tarjetas donde debes menos dinero, para que al final le des duro a la donde debes más dinero. Si tú pagas tus tarjetas, no te desesperes en no tener lo que quisieras tener ahorita. Pero si aprendes a estructurarte después, déjame decirte, de 1, 2 años, vas a estar en paz y vas a poder comprar lo que tu corazón desea. Pero cuando no es el tiempo, no es el tiempo. Es el tiempo de estructura. Y te digo por qué. Nosotros en la Biblia somos comparados con la vid. La vid es la planta. Todos saben lo que es una vid, ¿verdad? Nada más quiero que todos estemos en la misma página. ¿Ah? Todos saben lo que es una vid. Es una planta donde crecen uvas, ¿verdad? La vid básicamente es una enredadera, ¿sí? Cuando la vid no tiene una estructura de dónde agarrarse, se agarra de donde encuentra. Si la vid creciera silvestre y donde está creciendo la vid, lo único que hay ahí es un tronco tirado que se está medio pudriendo, de ahí se va a agarrar, porque esa es la naturaleza de la vid y nosotros somos comparados con la vid. El Señor Jesucristo nos compara, ahorita se los muestro. Entonces, si encuentra un árbol todo chueco, de ahí se agarra, de ahí se va a agarrar la vid, de ahí se van a agarrar las venas de la vid para ir creciendo, para que de ahí crezcan las ramas. Si encuentran una piedra, de ahí se van a agarrar, de ahí se agarra la vid, porque es la naturaleza de la vid. La naturaleza de la vid necesita una estructura para crecer, y nosotros somos como la vid. Y si tú no tienes una estructura en tu casa, tus hijos, tu familia se va a agarrar de cualquier tronco que encuentre tirado en la tierra, o se va a agarrar de cualquier piedra que sea dura y difícil, o se va a agarrar de cualquier árbol que esté todo chueco, porque por naturaleza nosotros estamos estructurando o construyendo algo en nuestros hogares, sea para bien o sea para mal, y nuestra decisión en este día tiene que ser: yo voy a construir una estructura donde mis hijos y mis hijas puedan crecer mirando el ejemplo, mirando el testimonio, y no tengan que agarrarse de cosas muertas, de troncos muertos, de situaciones muertas, de amigos muertos en sus pecados y en sus delitos. En sí, ¿saben qué? El Señor Jesucristo habla una enseñanza y dice de un hombre prudente y un hombre insensato. Dice, estos dos hombres escucharon el mismo mensaje, era la misma unción, si se pudiera decir de esa forma, era la misma palabra para todos, pero la diferencia es que uno de ellos era prudente. El prudente se fue, encontró un lugar, una piedra grande, y empezó a golpearla para poner el fundamento de su casa en ese lugar. El otro era más flojonón, el otro cuate seguramente era de esos de, ahí se va, y la camisa está arrugada, pues vámonos, ya vieja, ya, que digan lo que quieran. Y este cuate, dice la Escritura, el que construye su casa sobre la arena, vienen los problemas, vienen las dificultades y lo van a derribar porque no tiene fundamento. Pero el que construye su casa sobre la roca, ese cuate es un cuate firme, un cuate con carácter, un cuate con actitud, una personalidad que refleja verdaderamente a Cristo Jesús, y es lo que nosotros buscamos. Entonces, segundo punto, ¿se recuerdan que les dije que 2 puntos de la Escritura que les di? El segundo punto es este, que yo creo que es importante. Noé no era un constructor de barcas. Qué tremendo. Qué
Qué tremendo, él no tenía experiencia. No había construido ninguna barca antes, ni una lancha siquiera. Nada. Y sin embargo Dios lo escoge y haya gracia. Y aunque no eres constructor de barcas, Noé, aunque no tienes ni idea, Noé, tú me vas a construir una arca. Y no solamente para ti, pero vas a meter toda la bola de animales que yo voy a traer aquí. Y sabes que Dios empezó a traer a los animales. Y Noé, sin su experiencia, construyó esa arca. Hay poder en las estructuras. Hay poder en vivir con una estructura. Porque el poder de la arca no estaba en sí, en la arca en sí misma. No era el arca. Yo creo que estaba llena de defectos el arca. Lo que sí creo es que era una estructura de acuerdo al corazón de Dios, con la intención de Dios, con el propósito de Dios en ella. Y el mensaje era que a este Noé tenía que hacer conforme Dios le había dicho que construyera esa arca. El poder está en el diseño. El poder está en el diseñador. El poder está en el que la pensó, en el que la ideó, en el que la figuró. ¿Para qué? Para salvar a toda esta gente, 8 personas, y para salvar a todos los animales y para volver a reproducir el mundo. ¿Y saben por qué me gusta este punto? Porque yo sé que nosotros no somos constructores de estructuras. Nosotros no somos constructores de estructuras. Pero yo te invito a que hagas lo mismo que hizo Noé. Verso 22 de Génesis. Dice, ¿te lo puedes poner por favor, Aarón? Te lo voy a agradecer. 6, sí, Génesis 6, verso 22. ¿Qué dice la escritura? E hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Te voy a pedir una cosa, por favor. La salvación para tu situación, los cambios en tu familia, en tu hijo, en tu economía, en tu trabajo, en tu taller, en tu vida personal, van a radicar en que tú construyas o que tú sigas la estructura que Dios estableció para ti. Noé no tenía excepciones. Dios le había dado medidas, Dios le dio materiales y Dios le dio la forma que quería que le diera la barca. Noé no tenía el derecho de llegar. Ay, ¿sabes qué, Señor? Se me pasó 10 centímetros. ¿Pero qué 110 centímetros para ti, Señor? Si eres un Dios tan grande. Noé no tenía esa oportunidad, porque si tú te empiezas a desviar 10 centímetros en un punto, cuando termines la línea vas a estar desviado metros y metros. Lo único que Noé tenía que hacer es hacer lo que Dios le dijo con las dimensiones que Dios le dio. Por eso te digo, cuando tú mires la estructura de Dios para tu vida, no le quites nada, no le agregues nada, no le cambies nada, ni tampoco le sustituyas nada, porque somos muy buenos para aconsejar a Dios. Somos muy buenos para proponerle a Dios cómo hacer las cosas. Somos muy buenos para cambiarle. Y lo que nosotros necesitamos hacer es cuál es la estructura que Dios quiere que nosotros formemos en nuestra vida, porque de eso depende. Recuerda, la estructura es para que Dios se muestre, para que Dios exponga su omnipotencia en medio de la estructura. Si tú te estructuras, si vives una vida estructurada, tú vas a salir adelante, porque lo que la estructura hace de acuerdo al corazón de Dios, lo hace que Él se revele, lo hace que Él se muestre, lo hace que Él muestre y se enseñe a sí mismo por la obediencia de nosotros al diseño. ¿Cuál es la respuesta de Dios cuando Él nos dice que hagamos algo y nosotros lo hacemos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando Dios nos da el diseño del matrimonio? Esta escritura la digo, parece que la traigo en la manga cada rato. Cuando Pedro le dice a la iglesia, hombres, amen a sus esposas,
como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para presentársela delante de sí, una mujer sin arruga y sin mancha. Esa es la estructura para que nuestro matrimonio funcione. Pero ¿qué tal si nosotros, como somos muy buenos consejeros de Dios, le decimos: sí, Señor, está bien amarla, pero no la puedo amar así, porque si la dejo que se suba al caballo, Señor, después va a bajarla. Es una bronca. Y tú la vas a tener que bajar. Porque si no la bajas de aquí al viernes, yo te voy a ayudar. No funciona así. Cuando Dios nos pide a nosotros esa clase de entrega, es porque nos va a entregar algo mejor. Una mujer conforme al corazón de Dios es la mejor bendición que tú puedes tener en tu vida. Pero no se la va a entregar a un guate como el tatuaje de la muchacha, un orangután. Se la va a entregar a un hombre de Dios. Un hombre de Dios, Dios le entrega a una mujer de Dios. ¿Sí? Y lo más terrible que he mirado como pastor, en la experiencia como pastor, es que muchas personas tienen la experiencia con Dios, pero como no tienen estructura, y el domingo Dios te habló y te tocó y saliste con la decisión de sí, ahora sí voy a ponerme, pero espiritualmente, y mañana, como no tienes estructura, vuelves con los mismos amigos, las mismas pláticas, las mismas situaciones, y no hay estructura. Te volviste a agarrar del mismo tronco muerto, te volviste a agarrar de las mismas piedras. Y yo creo que nosotros necesitamos edificar estructura. No vivas más una vida sin estructura, sin diseño divino para ti. Fíjate lo que sucede cuando Noé hizo lo que tenía que hacer. Génesis capítulo 9.